Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de NPI que hoy tiene como invitado especial a José Mari Erauskin. Es un habitual ya de este programa, lamentablemente no porque José Mari nos caiga mal, porque tenemos una relación estupenda. José Mari, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Abogado de la plataforma Stop IRPH Guipúzcoa, pero un abogado que ha luchado y mucho en plataformas antidesahucios. Y hoy te tenemos aquí porque hay dos cuestiones prejudiciales que han partido de unos juzgados de Donostia que han ido a Europa, al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, y bueno, pues me gustaría tratar estas dos cuestiones, una que tiene que ver con el IRPH y otra con la famosa Comisión de Apertura de las Hipotecas, ¿no? Para quien no lo sepa, el IRPH es un índice porque todavía se aplica en hipotecas que encarecía, no vamos a explicarlo ahora porque sería muy largo, pero que encarecía en 300 euros, 400 euros algunas hipotecas. Así que se pueden imaginar ustedes la gracia que le podría hacer a una familia tener un índice de estas características, que además siempre se incluían en los contratos estos IRPHs con todo tipo de tretas y trampas. Si les interesa el tema, en nuestro canal de YouTube pueden encontrar muchísimos programas sobre esta cuestión en los que se analiza con detenimiento. Pero hoy, José Mari, queremos hablar de estas dos cuestiones prejudiciales elevadas desde Donosti a Europa. Lo primero, vamos a por la del IRPH. ¿Qué es lo que se ha preguntado desde un juzgado de Donostia? ¿Qué es lo que es al final esta cuestión? Preguntar algo desde un juzgado de Donostia al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Bueno, en relación con el IRPH, el juzgado especializado número 8 de Donosti ha elevado 22 cuestiones en relación con la jurisprudencia que se aplica en España, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en relación con lo que entendemos que es la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las contradicciones que hay para que responda, a poder ser de manera muy concreta con sí o no, a esas cuestiones, de manera que se puedan resolver los casos pendientes con la seguridad de que está ajustado a la doctrina y jurisprudencia comunitarias. Es decir, que hay unas normas europeas que todos los países que formamos parte de la Unión Europea tenemos que cumplir, normas que tienen que ver pues, bueno, con diferentes cuestiones del consumidor, ¿no? En este caso con un consumidor que contrata una hipoteca, ¿no? Y que no haya abusos por parte del banco. Entonces, aquí lo que estamos viendo es si lo que se está haciendo en España en los juzgados cuando hay algún problema, ¿no? Entre el banco y el deudor, si se está resolviendo judicialmente de una manera correcta o si se está favoreciendo al banco de una manera ilegal, digámoslo así claramente, ¿no? O de una manera que no se ajuste a derecho. Bueno, sí, más o menos. O sea, la cuestión prejudicial lo que pretende, primeramente, solo la puede elevar un juez. O sea, vamos a quitar ya eso que mucha gente cree de que, bueno, y si no me dan en España, nos vamos a Europa. A Europa no puedes ir, a Europa te pueden llevar en todo caso, pero siempre será un juez el que pregunte. Porque la cuestión prejudicial es una herramienta que tienen los jueces para tener la seguridad de que lo que resuelven está ajustado a la doctrina de jurisprudencias comunitarias. De manera que cuando tienen un caso concreto, en el que dudan de si la norma nacional y la jurisprudencia nacional puede no estar acorde con la norma o jurisprudencia comunitarias, antes de decantarse por uno de los dos, lo que hacen es preguntar, para que con la respuesta poder resolver con la total certeza de que lo que resuelven está ajustado a derecho. Esa es la idea. Y por eso las cuestiones prejudiciales tienen que tener relación directa con el caso que tiene encima de la mesa. Un juez no puede preguntar sobre cualquier duda que tenga. Tiene que preguntar sobre una duda que tiene encima de la mesa, al punto de que las respuestas que le den son imprescindibles para que él pueda resolver. Y entonces él, con esas cuestiones prejudiciales que eleva y las respuestas que recibe, él resuelve. Y además eso sirve para que en todos los estados de la Unión se sepa cuál es la interpretación que hace el Tribunal de Justicia y la apliquen a sus casos. Porque la idea del Tribunal de Justicia es que en toda Europa se venga a resolver de manera más o menos similar confrontaciones similares, ¿no? Buscar una especie de jurisprudencia comunitaria, ¿no? Eso es. Por eso se exige, no es que se pida, se exige que los órganos jurisdiccionales que dicen la última palabra, los que no tienen posibilidad de recurso ya, los que crean jurisprudencia, que esos pregunten
Porque claro, como crean jurisprudencia, es muy importante que resuelvan con arreglo a la jurisprudencia comunitaria, para que más o menos sea homogénea en toda Europa. Entonces, ¿qué ha pasado en Donosti? Pues que en Donosti, la juzgadora, nosotros hemos planteado una serie de contradicciones que vemos, que las planteamos en infinidad de juzgados de España, pero en todos nos dicen que no tienen duda, porque todos lo ven muy claro, que en el fondo es la manera de quitarse encima la responsabilidad de preguntar, pero en Donosti hemos tenido la suerte de que la juzgadora, pues, parece que comparte esas dudas, parece que lo ve, y entonces lo que ha decidido antes de resolver así al tuntún, parar, suspender y preguntar. Y ahora estamos a la espera. ¿Cuál es la pregunta concreta que tiene que ver con el IRPH? Hay 22 cuestiones. 22 cuestiones. Sí. Más o menos para más que o menos, pues para que veas, por ejemplo, la sentencia que dictó el Tribunal de Justicia, la sentencia 125-18 de 3 de marzo de 2020, pues hay un punto 51 que dice que para entender que la cláusula supera el control de transparencia, hace falta que la cláusula, permita al consumidor comprender el funcionamiento del método de cálculo del IRPH para que así, con ese conocimiento, pueda tomar él una decisión prudente y conocer la carga económica que le va a suponer. Bien, si el Tribunal de Justicia te está diciendo que la cláusula debe permitir comprender, parece una obviedad que habrá que leerla. Evidentemente. Y el juez tendrá que leer la cláusula, y si, como ocurre en infinidad de casos, la definición del IRPH viene incompleta, no incorpora la segunda parte donde se concreta que se usarán tipos TAE, y como consecuencia de eso, no solamente es que no te informa adecuadamente, sino que con lo que te cuentan te haces una idea equivocada de lo que te va a suponer. Hombre, pues máxime cuando se habla de un índice que encarece los préstamos, claro, 300, 400 euros. No creo que nadie en su sano juicio quiera pagar. Se usan tipos TAE, pero si tú esa parte no la recoges y la ocultas, el que la lee no se hace una idea cabal de lo que le va a suponer. Claro, esa omisión es importante, pero es muy difícil que en España haya un juez que hable de la cláusula. No habrá ninguno, no se lee, da igual que esté definición completa e incompleta. Claro, hay un punto 52 de la misma sentencia que dice que el juez tiene que hacer las comprobaciones necesarias y las verificaciones necesarias atendiendo a las circunstancias de la contratación en relación con la publicidad que se hizo del índice y con la información que se le dio al cliente, especialmente si se omitió algo. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que el juez tiene que comprobar qué le pudo contar el banco al cliente para que aceptara el índice que más le perjudica del mercado. ¿Qué le contaste? ¿Y qué no le contaste? Bueno, pues a pesar de esa obligación que viene en la sentencia del Tribunal de Justicia, pues en España no se mira lo que le contó o no le contó. Es más, cuando pedimos que se interrogue al representante de la oficina que negoció para que nos cuente qué contó, qué no contó, qué dijo, nos dicen que el interrogatorio no es necesario, que no se acordará o que para qué, con lo cual vemos que no se cumple. Entonces, ¿qué se pregunta? Pues que si ese punto 51 y ese punto 52 que obligan a analizar caso por caso las circunstancias, ¿es o no contrario a una jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice que para todos los casos está bien? Para todos. Hombre, para todos. Pero si hay que mirar uno por uno, no será lo mismo el que pone la definición completa que el que se come la mitad. No será lo mismo el que informa que el que no. No será lo mismo el que entregó oferta vinculante y el que no. No será lo mismo el que cumplió la obligación del Banco de España de dar diferencial negativo del que no. No será lo mismo. No se puede resolver diciendo que para todos los casos. O no se puede resolver diciendo, en este sentido, la Audiencia de Madrid ya ha dicho, bueno, la Audiencia de Madrid habrá dicho para aquel caso, pero ¿es igual que el mío? Bueno, pues la pregunta es si es compatible una jurisprudencia nacional que dice que para todos los casos es transparente porque está en el BOE con este punto 51 y 52, por ejemplo. Esa es una pregunta, ¿no? Y luego siempre hay que recordar que estamos hablando de hipotecas, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de gente que se queda en la calle en la más absoluta miseria, y además comentábamos un caso a micrófono cerrado, ¿no?, de una persona que incluso
perdió la casa, ¿no? No sé si era por IRPH en este caso concreto, pero bueno, pierde la casa y luego se quedan incluso con deudas, ¿no? Algo que también ocurre. Sí. No existe en España la dación en pago. Usted, aunque entregue su casa, se queda con el pufo. Eso es así, lamentablemente, en este país, ¿no? Digo, por aquellos que muchas veces miran a Estados Unidos, ¿no? Mirando, ¿no? Aquellos que defienden la libertad y tal, bueno, que sepan ustedes que en Estados Unidos sí que está la dación en pago, ¿no? A aquellos que tanto defienden a los bancos y que tanto les gusta Eso Estados es porque Unidos. En Estados Unidos la hipoteca, la vivienda es la garantía. La garantía. Es decir, yo respondo con esta casa y hasta donde esta casa llegue. A partir de ahí no me pida más. Por eso cuando entregan la casa ya no hay deuda porque he entregado el bien que garantiza toda la deuda. En España la vivienda es una de las garantías, no es la garantía, es una de las garantías. Y si no llega con ella, seguiremos tirando del hilo con más cosas que tengas tú o tus avalistas hasta completar la deuda. ¿Qué ocurre? Que la casa tuya, esa casa que has valorado, que se ha valorado en X mil, en una ejecución hipotecaria, el banco se la puede quedar por el 60% de su valor. Por tanto, esa garantía que tú has puesto creyendo que cubría 200.000 euros, solo cubre 120.000. Y la deuda que tú tenías, que también era de 200.000 euros, con las cláusulas abusivas se te pone en 300.000. Luego, tú que vivías muy feliz pensando, mira, tengo una deuda de 200 y una casa que vale 200. En el peor de los casos, oye, la entrego y en paz. No. La casa que vale 200, el banco luego se la queda en 120. Y tu deuda de 200 se pone en 300. Y entre 120 y 300 vas a tener que meter el resto de tus bienes y las garantías de tus padres y de tus amigos. Eso es lo que pasa en España. Para que se hagan ustedes una idea de lo importante que son estas cuestiones que se están preguntando en Europa, también tenemos otra relativa a la comisión de apertura, que era la comisión del buenos días, ¿no? que se le llamaba medio en broma. Claro, la comisión de apertura ya no se aplica, ¿eh? Desde el año 19 ya no se aplica. Pero la comisión de apertura, como todas las comisiones, debería de responder a un servicio concreto que te han efectuado y que además el valor de ese servicio pues, se ajusta a esa comisión. ¿Qué pasaba en España? Pues que te cobraba una comisión de apertura que podía ir desde un 0,25 hasta un 2% del importe del préstamo, directamente te la descuentan de la cantidad que te entregan y no sabes tú exactamente a qué se debe. Pero nunca se ha discutido de ello. Cuando se empieza a discutir de la comisión de apertura es cuando el banco empieza a intentar dar explicaciones y dice, no, es que esta comisión responde al estudio que hemos hecho de solvencia del cliente y a la viabilidad de la operación. Y entonces, claro, la respuesta era, bueno, pero eso no me lo cobre usted a mí, porque eso forma parte de su actividad, ¿no? Usted como prestamista se asegurará por la cuenta que usted le tiene de si yo puedo pagar o no puedo pagar. Es un estudio suyo. Entonces, no me lo cobre. Porque además, cuando usted deniega el préstamo, después de hacer ese estudio, usted no le cobra al que le ha denegado. ¿Por qué no le cobra usted al que le deniega y se lo cobra al que se lo da? Eso forma parte de su trabajo. Entonces nos dicen, no, esto es una cosa aparte. Esto no tiene que ver con la actividad del banco. Esto es un servicio aparte, por eso se cobra aparte. Y claro, surge una pregunta tonta que se ha planteado ante el Tribunal de Justicia. Oiga, pues si es un servicio aparte que presta usted, tendrá que facturármelo con IVA. Como cualquier servicio de asesoramiento y de gestión. La tasación se cobra con IVA. Porque esto, si no forma parte de la actividad del banco, usted me lo tiene que cobrar con IVA. Por tanto, usted ha dejado de recaudar un montón de IVA para las haciendas. A ver qué pasa con esto. Y luego, además, si usted va a cobrar un 2%, tú imagínate que en un préstamo de 400.000 euros, un 2% son 8.000 euros. 8.000 euros por hacer ¿qué? Estudiar insolvencia. Pero si es un programa informático, meto mis ingresos, metes el préstamo y te dices sí o no. Eso cuesta 8.000 euros. De hecho, hay plataformas que si tú entras a pedir un préstamo online, ellas mismas te dicen, en base a un algoritmo, te dicen si tú eres o no la persona adecuada para recibir el crédito X. No se cobra 8.000. Entonces, otra de las preguntas que se plantea desde el juzgado de Donosti es, oiga, si esto se va a cobrar, entonces, ¿no sería bueno o adecuado que hubiera un folleto en el banco que dijera qué cobran y qué servicios incluye? ¿Para qué?
Primero, para que sepas que te cobran correctamente. Segundo, para que sepas qué te están cobrando en la comisión de apertura, no vaya a ser que te estén cobrando eso mismo aparte otra vez. Y luego, para comparar con otro banco, porque claro, siempre comparamos quién me da mejor interés, pero claro, a lo mejor en según qué importe, pues si entre el tipo de interés de una entidad y otra hay muy poquita diferencia, pero en la comisión de apertura hay mucha, igual te trae más cuenta de cantarte por el que tiene menor comisión de apertura, aunque tenga un interés un poco mayor. Para poder comparar, bueno, pues se pregunta sobre si no sería obligatorio que el banco tuviera un folleto en el que te especificara qué servicios son los que incluye la comisión, qué cobra por cada uno de ellos, para que tú puedas comparar. Se pregunta también si no resulta abusiva una cláusula en la que el banco cobra una cantidad arbitraria sin explicar qué servicios ha dado por ella. Luego, además, se pregunta también si ese servicio no tendría que cobrarse en función del número de horas empleadas o número de empleados utilizados, no un porcentaje, porque, vamos a ver, en un préstamo de 100.000 euros me cobras 2.000, en uno de 200.000 me cobras 4.000, pero si has hecho lo mismo, si el programa informático es igual, ¿por qué me cobras el doble? Y si es 300.000, entonces me cobras ya 6.000. Esto es como si en Mercadona, la bolsa que te dan de plástico, te dicen, ¿usted cuánto ha comprado? ¿80 euros? Pues la bolsa vale 80 céntimos. 20 euros. No, la bolsa valdrá lo que vale. No puede valer en función, ¿no?, de lo que has comprado, ¿no? Pues también se pregunta si el cobro de la comisión puede ser un porcentaje o debería ser una cantidad resultante de unas horas de trabajo de la persona que ha, ¿no? Ese tipo de cuestiones son las que se plantean. Fíjate, José María, estaba yo pensando al hilo de estas cuestiones que nos has comentado, estas dos preguntas concretas que han ido al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Claro, cuando se hacen estas preguntas se genera noticia. Y sin embargo, lo que a mí me vendría a la cabeza es, bueno, si son dudas razonables que surgen en varios juicios, estas preguntas deberían de ser el pan nuestro de cada día. Habría que estar preguntando continuamente si hay este tipo de dudas al Tribunal de Europa. Y no se hace habitualmente, es más, cuando un juez se atreve a preguntar, es cuando se genera en España la noticia. Pues sí, pues sí. Vamos a ver, esta es una herramienta que tenía que ser de uso habitual. Yo voy a juzgar un tema. Yo me encuentro, por ejemplo, en una situación como pasa con la circular 594 del Banco de España, que dice que cuando se utilice el tipo IRPH será necesario aplicar un diferencial negativo para evitar que la TAE de la operación se sitúe por encima de la TAE media nacional. Y resulta que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio del 2023 que dice que es pertinente el contenido del preámbulo de una circular del Banco de España que obliga a un diferencial negativo. Dice que es pertinente el contenido de un preámbulo de la circular. Frente a eso, la Audiencia de Barcelona dice que, mira, que los preámbulos no obligan a nada y que, por tanto, la circular esta no tiene ningún valor. Bueno, pues como juez tengo que decir, vamos a ver, tengo un Tribunal de Justicia que me dice que es pertinente el contenido del preámbulo de una circular del Banco de España que establece que cuando se utilice IRPH se paga un diferencial negativo. Y tengo una Audiencia de Barcelona que está resolviendo pim, pam, como una máquina, está resolviendo que esa sentencia, que bueno, que eso no, porque los preámbulos no obligan. Bueno, los preámbulos no sé si obligan, pero no se puede decir que no supiera el Tribunal de Justicia que es un preámbulo, porque dice que es pertinente el contenido del preámbulo. Luego el Tribunal de Justicia sabía que es un preámbulo. Y no obstante ha dicho que es pertinente el contenido de esa circular. Sin embargo, no se está cumpliendo en España, no se está canalizando. Dicen que el Tribunal de Justicia ha resuelto así porque se preguntó mal. Porque otra de las cosas que nos ocurre es que cuando no nos gusta lo que dice el Tribunal de Justicia de Luxemburgo es porque se ha preguntado mal y se les ha llevado a error. Pero fíjate que cuando hay una pregunta de estas características, generalmente siempre llega en favor del consumidor. Claro. Ahí está pensando mal, ¿no? Yo no soy especialmente mal pensado, pero claro, si vemos que cada vez que un juez pregunta va en contra de la banca y en favor del consumidor, uno sospecha, ¿no?, que quizás no se pregunte porque igual la respuesta ya se la saben previamente y no les va a gustar, ¿no? Esta es una suposición que hago así de manera maliciosa probablemente, pero es que te lleva a pensar a ello, ¿no? Claro, es que esto es una herramienta que tenía que ser de uso diario.
Pero, en cambio, como no se usa apenas, cuando se usa es una noticia espectacular, sale en prensa, un juez de no sé dónde pregunta, y parece que es un juez antisistema, ¿no? Que se está cuestionando el sistema. No, no, simplemente es un juez que tiene una duda y antes de hacerlo mal, decide preguntar para que, aunque tarde más, pero hacerlo bien. Ya está. Y esto tiene que ser continuo, para no tener... Pero, sin embargo, los jueces son muy reacios a preguntar, muy reacios, por muchas razones. Pero son, desde mi punto de vista, pero son muy reacios. Unos porque dicen que tienen una gran carga de trabajo. Puede ser, porque elevar una cuestión prejudicial requiere trabajo. Eso no es llamar por teléfono, oye, que tengo una duda. No, 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 no. Elevar una cuestión prejudicial es hacer un informe en el cual tú tienes que poner en un lado lo que la jurisprudencia nacional y la norma nacional dice con arreglo a esa controversia. Y hacer un estudio de lo que crees tú que dice la norma comunitaria y la jurisprudencia comunitaria respecto a eso. Y ponerlos en contraste para demostrar que hay un punto de fricción, hay un punto de duda que tú no sabes cómo decantarte y por eso preguntas cómo debo de interpretar esto. ¿Esto se opone a esto o no? ¿O cómo hay de interpretar? Entonces, eso requiere un trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los jueces que están saturados no tienen tiempo. Yo no comparto esa idea, porque yo creo que es mejor tardar más y hacerlo bien que hacerlo rápido y mal. Máxime cuando se está jugando la vivienda de una persona, en fin, son Pero cosas yo creo que son los sensibles. menos. Los más es pura vagancia. Es pura vagancia. Yo creo, por lo que veo por todas partes, que hay un alto porcentaje de jueces muy acomodados, no quieren problemas. A mí no me vengas con una cuestión de este tipo, tengo mucho trabajo. De alguna manera, además, elevar una cuestión es como cuestionar que los de arriba no están haciéndolo bien. Entonces estás cuestionando, pero claro, si tu audiencia dice A y tú vas a preguntar al Tribunal de Justicia de Luxemburgo si ese A está bien o debería ser B, de alguna manera estás cuestionando. Luego además, ¿por qué tengo que preguntar? Yo lo tengo claro. Y con la excusa de que no tengo dudas, casi nadie pregunta. Eso sí, no tienen dudas, pero le están continuamente cambiando las sentencias. Porque claro, nosotros mismos aquí en Guipúzcoa, a la audiencia hace años, cuando el Tribunal Supremo dijo que la cláusula de suelo solo había que devolver una parte, le dijimos que preguntara, porque eso era contrario a la doctrina comunitaria. La cláusula abusiva no te puede afectar, por tanto, no puede costarte ni un euro. Así que si es abusiva, recuperas todo, no una parte. No tenían dudas, pero luego se preguntó desde otro sitio y tuvieron que cambiar. Le propusimos que preguntara sobre el IRPH, no tenían dudas, pero ya van 5 cuestiones. Le propusimos que preguntara sobre la columna de apertura, no tenían dudas, pero ya van 3 cuestiones. Nunca hay dudas. Como abogado, ¿qué sensación te deja todo esto? Llevas ya más de 10 años peleando con la cuestión del IRPH, has visto historias para no dormir, de familias que se han quedado sin casa, historias que no se pueden contar evidentemente en directo por lo personal, pero que bueno, hemos tenido ocasión de charlar sobre ellas, ¿no? En el backstage muchas veces. ¿Qué sensación te queda cuando...? Pues te queda de impotencia, te queda sensación de que no tienen ni puta idea de muchas cosas, porque errores procesales... te queda la sensación de que esto es un descojono. En materia de consumidores, algo, desde todos los puntos de vista. Para empezar, el legislador. Directiva 9313 sobre cláusulas abusivas. Es de abril del 93. Recoge la directiva que deberá ser transpuesta a los Estados miembros con fecha límite 31 de diciembre del 94. En España se transpone en abril del 98. Dices, vamos a ver, el consumidor español está indefenso, porque una directiva del 93 en España se transpone en el 98, 5 años después. Y la pregunta, y está incluida entre las preguntas que hace el juzgado de Donosti, es ¿cuándo el consumidor puede acogerse a una directiva? ¿Cuando se publica en el boletín de la Unión Europea? ¿Cuando se alcanza la fecha límite? ¿O cuando se termina por aplicar?
Hay una directiva, la 2005-29, sobre prácticas desleales de los profesionales. Prácticas desleales. Es del año 2005, de mayo. Fecha límite para transponer a España, al ordenamiento de cada Estado, caso España, junio del 2007. Se hace el 30 de diciembre del 2009. El legislador no tiene mucho interés, ¿verdad?, en transponer directivas que protegen a la gente. Más claro todavía, directiva del 2014 sobre créditos para la adquisición de vivienda. Ahí se dice que los estudios de solvencia de los préstamos no pueden repercutirse sobre el consumidor. Por tanto, en el 2014 ya la Comisión de Apertura tenía que desaparecer. Pero ¿qué pasa? Que esa directiva del 2014 se ha traspuesto en España en el 2019. Claro, a partir del 2019 ya no se cobra comisión de apertura. Pero ¿y entre el 14 y el 19? ¿Hasta qué punto la desidia del legislador español, dejando pasar el tiempo, puede ir mermando tu derecho a defenderte que se establece en Europa? Y pensemos bien, por pensar bien, y que esto sea una cuestión no de mala fe, sino que sea una cuestión de vagancia, ¿no? Vagancia inocente, ¿no? Pensémoslo así, ¿no? Pero es que luego encima pagamos una multa por el retraso. Es decir, con el dinero de todos nosotros se paga una multa por haber transpuesto tarde una directiva que nos favorecía. Salimos doblemente perjudicados porque pagamos por un retraso que encima nos perjudicaba doblemente. Eso con el legislador. Es deprimente porque luego te encuentras con la figura del notario. Otra figura sobre la que algún día habrá que centrarse. Porque claro, los notarios dan fe de las cosas. Y se entiende que cuando un notario da fe es porque eso va a misa. Pero es que son miles de contratos, miles, donde la escritura dice, y el notario advierte, que revisada la escritura, pues que se ajusta perfectamente a las exigencias de la orden ministerial del 5 de mayo del 94 sobre transparencia de la orden bancaria. ¿Cómo? Pero es que este préstamo tiene las condiciones para requerir una oferta vinculante que no hay, un folleto informativo que no hay. No es verdad, pero es la fe. Hemos visto miles de contratos de préstamo hipotecario de 1000 entidades, Caja Rural de Navarra, por decir una, que tenían cláusula suelo casi todas, y donde el notario hacía constar que analizada la escritura y estudiada y examinada, no contenía cláusulas limitativas de la variabilidad a la baja del interés. Y tenía una cláusula suelo así de grande. Hemos visto miles de préstamos donde el notario hace constar que el resultado de la aplicación del interés a tipo fijo es inferior al que resultaría de la aplicación del interés variable si se aplicara en el momento de la suscripción. Y no es verdad. Y ahora en las ejecuciones hipotecarias estamos viendo lo que son las hipotecas REDAL, que son unas hipotecas en las cuales el banco te dice que el préstamo lo devolverás en X cuotas, 420, 360, las que sean, comprensivas de capital e intereses, pero que no traen un método de cálculo objetivo, una fórmula aritmética o una ecuación matemática que te diga cómo se determina el importe de la cuota y cómo en ese importe se reparte la parte de amortización de préstamo con la parte de intereses. De manera que tú no sabes cuánto de lo que pagas es para cada cosa. Y si yo no sé cuánto estoy amortizando, yo no sé cuánto me queda todavía por amortizar. Y si en un momento dado el contrato se resuelve anticipadamente por el banco y te reclama lo que dice que tienes pendiente, no hay ningún tipo de fórmula, método de cálculo que me permita comprobar que eso son intereses o deuda ya pagada, ¿no? Y que debo eso en concepto de capital, porque yo no sé lo que estaba pagando ni lo que tenía que pagar, porque no hay un método de cálculo. Bueno, pues esto sería abusivo. ¿Por qué? Porque es abusiva una cláusula que deja
a la interpretación del profesional, a su libertad, la interpretación. Pero claro, ¿con qué nos chocamos? Con que hay un notario que dice que la liquidación practicada por el banco la ha examinado y que verdaderamente se han aplicado las fórmulas matemático-contables contenidas en el contrato con arreglo a lo pactado. Y no hay nada. Pero tiene mucho peso en contra del consumidor que el notario lo diga, porque el juez, que no quiere saber nada de números y de fórmulas, porque eso le desborda, dice, bueno, el notario da fe de que está bien, pues estará bien. Eso cuando no hay fórmula. Porque hay otros casos, como acabamos de tener en Bilbao, en lo que hay una fórmula, pero es un galimatías de números y signos que cuando la aplicas, ¿sabes qué cuota sale al mes? Menos 165.934 euros. Es obvio que el banco no ha usado esa fórmula, porque estaba cobrando 2.000 y pico. ¿Qué fórmula ha usado? No tenemos ni idea. ¿Cuál? ¿Cómo ha llegado a eso? ¿Cómo reclama lo que reclama? El notario da fe de que todo se ha hecho con arreglo a la fórmula. Pero ¿cómo? Pero si esa fórmula es imposible. ¿Por qué? Porque tiene tiene en el denominador de la fórmula un exponente negativo que se convierte en un restando en el numerador. Porque tiene un paréntesis con una suma que se convierte en multiplicación. Porque un quebrado de una parte de lo que está entre paréntesis afecta a todo. Porque cosas de abajo se ponen arriba. Y eso lleva a que la fórmula sea estrambótica. Pero sin embargo el notario dice que todo se ha hecho con arreglo. Entonces, otro problema que tenemos es que los notarios, cuando están certificando que todo se ha hecho correctamente, no lo han comprobado y se vuelve en contra nuestra. Se vuelve en contra. Y luego ya tenemos pues esa especie de desidia de muchos jueces, ¿no? Que tú, por ejemplo, pues preparas una demanda estudiando bien la escritura y viendo, aquí falta media definición, aquí no está el diferencial, la oferta vinculante es del día anterior. Y vas con todo eso al juzgado pensando que tienes suficientes pruebas para que... Y cuando lees la sentencia ves que no habla nada de ti. Que simplemente dice, en relación con esta controversia del IRPH, ya se ha pronunciado la Audiencia de Madrid, sección quinta. Y te pone media cara de folio y de ti no se habla nada. Y haces un recurso de apelación con 8 alegaciones fundamentadas. Primero, ¿no? incumplimiento de aquí, no se ha hecho... Y el recurso es otro copia y pega. Todos son copia y pegas. Claro, vas a Villarcayo, con jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y le dices a la jueza, ya jubilada afortunadamente, mire usted, es que esta resolución, letrado, no me maree con Europa. Estamos en España. Letrado, no me maree con Europa. ¿Cómo puede ser que un juez nacional te diga no me maree con Europa cuando él se debe obligatoriamente a la jurisprudencia europea por encima de todo? Pero es que ya no es la de Villarcayo, es que vas a Coruña con otra jueza especializada en personas abusivas, afortunadamente jubilada también, que cuando le dice, señoría, es que mire, esta jurisprudencia, te diga, letrado en España el Tribunal Supremo, ya está bien de Europa. Es descorazonador. Todo lo que estudias, todo lo que llevas. Pides el interrogatorio del director, te lo niegan. En Santander, juzgado especializado de cláusulas abusivas, IRPH, presentamos una demanda. La otra parte no contesta. No contesta. Y gana. Y gana porque resulta que como es transparente para todos los casos, pues hasta para el que no contesta la demanda, ya no tienen que contestar a la demanda para ganar. Es descorazonador. Pues héroes como José Mari Erauzkin son los que tenemos, que siguen peleando pese a todo esto. Te agradezco mucho, José Mari, que hayas venido. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Muy bien. Y bueno, pues te invito como siempre a que vuelvas cuando quieras contarnos algo que consideres que es oportuno, que es interesante. Bueno, estas cosas no merece contar porque restan credibilidad al sistema, a todo desaniman y te da la sensación que vives en un país de chichinabo. En materia de consumidores hablo. Cuando hablo de jueces hablo de lo que sé. Consumidores. Nada más.
En cualquier caso, José Mari, nosotros estas historias las queremos contar porque consideramos que es importante que la gente las conozca y por eso llevas pues 10 años viendo y bueno, te iba a 10 decir, no, 12. 12, bueno. 12. Año arriba, año abajo. Espero que no haya que venir mucho más, no porque me caigas mal, que es lo que decía al inicio del programa. Espero que nuestras reuniones sean tomando cañas en Hondarribia y no, pues lamentablemente, teniendo que hablar de estas cuestiones. Gracias, Vale. José Mari, Nada, por tu trabajo y gracias por venir. Vale,